El 2 de julio de 2025 amaneció con un aire distinto en Roma. En la plaza de San Pedro, los peregrinos se congregaban en silencio, sosteniendo rosarios y banderas de diferentes países. Entre ellos, un sacerdote mexicano caminaba con paso firme pero sereno. El padre Ángel Espinosa, conocido en su tierra por su predicación incansable y los recientes acontecimientos que habían conmovido a miles. Aquella mañana no se trataba de una audiencia común. Había sido convocado personalmente por el Papa para recibir una carta cuyo contenido nadie conocía. El trayecto desde la residencia de huéspedes hasta la basílica fue silencioso. A su lado, un joven seminarista lo acompañaba sin pronunciar palabra. El padre llevaba en sus manos un pequeño crucifijo de madera que nunca se separaba de él. Su corazón latía con fuerza. Intuía que lo que estaba por suceder marcaría un antes y un después en su vida y en su misión. Al llegar al Vaticano, fue conducido por los guardias suizos hasta una sala privada. El aire era solemne. En el centro, una mesa sencilla y sobre ella, un sobre blanco con el sello papal. El Santo Padre, con gesto sereno y mirada paternal, lo esperaba. «Padre Ángel», dijo el Papa con voz cálida, «he seguido de cerca lo que ha sucedido en su parroquia. He orado por usted y por su comunidad. Hoy quiero entregarle esta carta. Léala cuando su corazón esté preparado». El sacerdote recibió el sobre con las manos temblorosas. No lo abrió de inmediato. Sabía que aquel papel contenía más que palabras. Traía consigo una respuesta divina a todo lo que había vivido en las últimas semanas. «Santo Padre», balbuceó sin poder contener las lágrimas. «No sé si soy digno de esto». El Papa sonrió y colocó una mano sobre su hombro. «Nadie lo es, hijo, pero Dios llama a los que Él mismo fortalece». Al salir de la sala, los pasillos del Vaticano parecían interminables. El murmullo lejano de la plaza llegaba apenas a sus oídos. En sus manos, el sobre pesaba como si contuviera todo el peso de su misión. Horas más tarde, sentado en una capilla lateral, se arrodilló frente al Santísimo y rompió el sello. Al comenzar a leer, sus ojos se llenaron de lágrimas. Las primeras líneas hablaban de esperanza, pero también de un llamado que lo estremecía. «Dios te ha escogido para proclamar la verdad donde pocos se atreven a hacerlo. Prepara tu corazón, porque lo que viene exigirá todo de ti». El sacerdote cerró los ojos, incapaz de contener el llanto. Sabía que esa carta no solo cambiaría su vida, sino también la de miles que esperaban escuchar su testimonio. A lo lejos, las campanas de San Pedro comenzaron a sonar, como si anunciaran el inicio de algo que nadie aún podía comprender. La carta permanecía entre las manos del padre Ángel Espinosa, mientras las lágrimas seguían resbalando por su rostro. No eran lágrimas de miedo, sino de un peso sagrado que había descendido sobre él. El contenido de aquellas líneas no solo confirmaba lo que había intuido en la oración, sino que le revelaba un llamado aún más profundo: salir de la comodidad, enfrentar incomprensiones y proclamar el Evangelio con una valentía renovada. Esa misma tarde, el sacerdote fue invitado a una audiencia privada en la Biblioteca Apostólica del Vaticano. El Papa, sentado en su escritorio, lo recibió con una sonrisa serena, pero con ojos que reflejaban una profunda preocupación por el estado espiritual del mundo. «Padre Ángel», comenzó el Santo Padre, «la Iglesia atraviesa tiempos difíciles. Hay confusión, divisiones, voces que buscan silenciar la verdad. La carta que te he entregado no es solo para ti, es para todos los que están perdiendo la esperanza». El sacerdote escuchaba en silencio, sintiendo el peso de cada palabra. «Santo Padre», respondió con voz temblorosa, «me siento pequeño ante esta misión. ¿Cómo podré cargar con algo tan grande?» El Papa tomó su mano y le respondió con firmeza: «No es tu fuerza la que te sostendrá, es la gracia de Dios. Lleva este mensaje a tu gente.
Diles que no están solos, que Cristo sigue presente en medio de la tormenta. Horas después, de regreso en la residencia donde se hospedaba, el padre Ángel abrió nuevamente la carta. Entre las líneas, un fragmento en particular lo estremeció. Habrá momentos en que sentirás que todo se derrumba, pero recuerda, en la cruz, Cristo también pareció derrotado, y fue en ese momento cuando salvó al mundo. Mientras meditaba estas palabras, recibió un mensaje inesperado de México. Mariana, la joven que transmitía las misas en su parroquia, le escribió entre lágrimas: «Padre, la multitud no deja de reunirse. Están esperando su regreso. Dicen que usted les devolvió la fe». Él cerró los ojos y apretó el crucifijo entre sus manos. Comprendió que su misión no terminaba en Roma, apenas comenzaba. Debía volver a su tierra y proclamar el mensaje con renovada fuerza, aún sabiendo que enfrentaría oposición y pruebas mayores. Esa noche, arrodillado en la capilla del Vaticano, pronunció una oración sencilla pero decisiva. «Señor, si este es el camino que me pides recorrer, aquí estoy. Haz de mí lo que quieras». Al amanecer del día siguiente, cuando las campanas de San Pedro resonaron, el padre Ángel se levantó con el corazón firme. Tenía una carta en su pecho, una misión en su alma y una fe que ningún poder en la tierra podría callar. El regreso del padre Ángel Espinosa a México fue recibido con una mezcla de júbilo y expectación. La noticia de su encuentro con el Papa se había difundido rápidamente por los medios católicos y redes sociales. Cuando su avión aterrizó en Guadalajara, centenares de fieles se reunieron en el aeropuerto para recibirlo. Algunos sostenían carteles que decían «Bienvenido a casa, Padre Ángel», mientras otros cantaban el Ave María en voz baja, creando un ambiente de oración en medio del bullicio habitual del lugar. El sacerdote salió por una puerta lateral para evitar el tumulto, pero aún así fue abordado por periodistas que querían conocer el contenido de la carta. Él, con serenidad, solo respondió: «La carta es un mensaje para todos, pero aún no es el momento de revelarlo. Antes debemos preparar el corazón». A su llegada a la parroquia de San Juan Bautista lo esperaban Mariana, Luis y Andrés. Los tres habían mantenido la comunidad unida en su ausencia, transmitiendo oraciones y vigilias que reunían cada vez a más personas. «Padre», dijo Mariana emocionada, «la gente no ha dejado de venir. Todos quieren escuchar lo que el Papa le dijo». Él los miró con ternura y alzó el sobre que llevaba en la mano. «Este mensaje es más que palabras, es un llamado. Y debemos discernir juntos cómo responder». Esa misma noche convocó a la comunidad a una misa especial. El templo estaba abarrotado, con fieles de pie hasta en las puertas y muchos más siguiendo la transmisión en vivo desde sus casas. El silencio en el momento de la homilía era absoluto. «Hermanos», comenzó, «he regresado con una misión. El Santo Padre me ha confiado un mensaje que no es solo para mí, sino para todos los que creen que la fe aún puede transformar vidas». Los murmullos de expectativa recorrieron el templo, pero el sacerdote levantó la mano pidiendo calma. «Antes de conocer las palabras del Papa, debemos preparar nuestros corazones. Un mensaje así no se recibe con curiosidad, sino con oración». La multitud guardó silencio reverente. Algunos comenzaron a llorar sin saber por qué. Otros levantaron sus rosarios al cielo. Esa noche, al finalizar la misa, el padre Ángel se dirigió a la cámara de la transmisión. «A todos los que nos ven desde sus hogares, suscríbanse al canal, no para escucharme a mí, sino para unirse en oración. Lo que está por revelarse no es un anuncio cualquiera. Es un llamado del cielo». En el exterior del templo, los cantos continuaron hasta la madrugada. Nadie quería irse. Todos intuían que la carta guardaba palabras que cambiarían el rumbo de sus vidas. Y en lo profundo de su corazón, el padre Ángel sabía que el momento de abrirla ante todos
Estaba muy cerca. El amanecer del día siguiente trajo una calma extraña sobre la parroquia de San Juan Bautista. El cielo, cubierto por nubes suaves, parecía anticipar el peso del momento que se avecinaba. Desde muy temprano, los fieles comenzaron a congregarse en el atrio. Algunos habían viajado desde otros estados. Otros habían pasado la noche en vela, rezando el rosario frente a la iglesia. El rumor se había extendido. Esa noche, el padre Ángel Espinosa leería en público la carta que el Papa le había entregado en Roma. Dentro del templo, el sacerdote se preparaba en silencio. La carta, cuidadosamente doblada, reposaba sobre el altar. Andrés, que lo acompañaba desde los primeros acontecimientos milagrosos, se acercó con una mezcla de respeto y curiosidad. «Padre, ¿está nervioso?», preguntó en voz baja. «Mucho», admitió él con una sonrisa cansada. «No por lo que dirá la carta, sino por cómo reaccionará la gente. A veces la verdad que Dios nos pide proclamar no es fácil de escuchar». Mariana y Luis, encargados de la transmisión en vivo, verificaban los equipos una y otra vez. El canal de la parroquia alcanzaba cifras récord. Millones de personas aguardaban conectadas desde diferentes partes del mundo. La expectación era enorme. Al caer la tarde, las campanas repicaron anunciando el inicio de la misa. El templo estaba desbordado. Fieles de pie en los pasillos, familias arrodilladas en el atrio, jóvenes transmitiendo en directo desde sus celulares. Un silencio reverente se apoderó del lugar cuando el padre Ángel se dirigió al ambón con la carta en las manos. «Hermanos», dijo con voz firme pero serena, «estas palabras no son mías. Vienen de quien en la tierra ha sido elegido para pastorear a la Iglesia de Cristo. Les pido que las escuchen con el corazón abierto y sin miedo». Abrió el sobre con cuidado. Sus manos temblaban levemente. El crujido del papel resonó en el templo como un preludio sagrado. Y comenzó a leer. «Querido hijo, he seguido con atención lo que Dios está obrando en tu comunidad. He visto la fe de tu pueblo y los signos que han tocado tantos corazones. Pero te advierto, la fe que crece en medio de los milagros será probada en medio de la cruz. Prepárate para guiar a tu gente cuando llegue la prueba, porque lo que viene exigirá valentía y santidad. No temas, donde abundará la oscuridad, también sobreabundará la gracia». Al pronunciar esas palabras, el silencio se volvió más profundo. Algunos comenzaron a llorar, otros se aferraron a sus rosarios. El padre Ángel, con lágrimas en los ojos, hizo una pausa antes de continuar. «Recuerda siempre que el verdadero milagro no está en lo extraordinario que se ve, sino en la conversión del corazón. Camina con tu pueblo, escucha sus dolores y nunca te olvides. El buen pastor da la vida por sus ovejas». Cuando terminó de leer, el templo estalló en un aplauso contenido, más reverente que eufórico. El sacerdote levantó la vista y dijo con voz quebrada: «Esta carta no anuncia un camino fácil, pero anuncia que no estaremos solos». La multitud respondió con un canto espontáneo: «Cristo vive, Cristo reina, Cristo impera». Y en medio de aquel cántico, el padre Ángel comprendió que la carta no era solo para él, sino para todos los que habían estado buscando una señal en medio de la tormenta. La noche después de la lectura de la carta fue una de las más largas que la parroquia había vivido. Aunque el mensaje del Papa había traído consuelo y esperanza, también dejaba una advertencia clara: tiempos difíciles se aproximaban. Aquellas palabras resonaban en la mente del padre Ángel Espinosa mientras se arrodillaba frente al Santísimo en silencio. «Señor», susurró, «si viene una prueba para tu pueblo, danos la gracia para soportarla sin perder la fe». Fuera del templo, la multitud permanecía en vigilia. Familias enteras dormían sobre mantas, jóvenes sostenían velas encendidas y ancianos rezaban el rosario en voz baja. Mariana y Luis, exhaustos pero firmes, seguían transmitiendo en vivo para millones de personas alrededor del mundo.
La parroquia se había convertido en un faro espiritual y nadie quería apagarlo. Al amanecer, Andrés se acercó al sacerdote con un cuaderno en las manos. «Padre, anoche escribí lo que sentí cuando escuché la carta», dijo con timidez. «No sé si sirva de algo, pero tal vez pueda ayudar a otros». El sacerdote leyó en silencio unas líneas del cuaderno y lo abrazó. «Hijo, tus palabras son tan valiosas como las del mensaje. Dios habla también a través de los sencillos». Los días siguientes a la lectura de la carta fueron intensos. La noticia había trascendido las fronteras de México y llegaba a comunidades católicas de todo el continente. Miles de personas se conectaban diariamente a las transmisiones en vivo de la parroquia de San Juan Bautista. Sin embargo, junto al fervor de los fieles, también aumentaba la oposición de ciertos sectores que veían con desconfianza la influencia que el padre Ángel Espinosa estaba ejerciendo. La mañana del 5 de julio, la multitud se reunió nuevamente para una misa especial de acción de gracias. El templo estaba repleto, incluso en las calles cercanas había grupos rezando el rosario. Desde la sacristía, el sacerdote observaba el movimiento y, en su interior, sentía una mezcla de gratitud y preocupación. «Padre», le dijo Mariana mientras ajustaba las cámaras, «los números siguen creciendo. Hoy tenemos más de 8 millones de personas conectadas en tiempo real. Que sean 8 millones de corazones abiertos a Dios», respondió él, «y no 8 millones buscando un espectáculo». Cuando la misa comenzó, el silencio reverente de la multitud contrastaba con la presencia de algunos periodistas y detractores apostados en las puertas del templo. El padre Ángel, consciente de la tensión, decidió centrar su homilía en un mensaje de unidad. «Hermanos», dijo levantando la carta del Papa, «estas palabras no son solo una advertencia, son también una promesa. El Santo Padre nos recordó que la gracia de Dios se multiplica en tiempos de prueba, y hoy esa prueba puede ser la incomprensión de muchos que no entienden lo que vivimos aquí». Mientras hablaba, un murmullo comenzó en el atrio. Un grupo reducido de opositores, armados con megáfonos, gritaba consignas contra la fe. Algunos fieles se inquietaron, pero el sacerdote levantó la mano. «No respondan», pidió con voz firme. «Nuestra fuerza no está en gritar más fuerte, sino en orar más profundo». Andrés, que se encontraba en primera fila, se arrodilló espontáneamente. Uno a uno, los fieles lo imitaron hasta que todo el templo estaba de rodillas en un silencio absoluto. Los gritos del exterior se apagaron, como si la oración colectiva los envolviera. Al final de la misa, el padre Ángel se dirigió a las cámaras. «Si nos están viendo desde sus hogares, únanse a nosotros en este movimiento de oración. Suscríbanse al canal y compartan este mensaje. No porque sea viral, sino porque el mundo necesita escuchar que Dios sigue obrando hoy». Esa noche, las imágenes del templo lleno de personas arrodilladas se hicieron virales. Para muchos, fue un testimonio de fe inquebrantable, pero para otros una señal de que había que intervenir. En una oficina gubernamental, un funcionario cerró su laptop y murmuró: «Esto ya no es solo un asunto religioso. Es un asunto que puede cambiarlo todo». Y mientras la multitud en la parroquia encendía velas para iniciar otra vigilia, el padre Ángel sabía en su interior que el momento más difícil aún estaba por llegar. El amanecer del 6 de julio trajo consigo una sensación de calma tensa. Aunque la parroquia seguía llena de peregrinos que llegaban de todas partes, se percibía en el aire una expectación distinta. Rumores sobre una posible intervención de las autoridades circulaban entre los fieles. Nadie sabía con certeza qué ocurriría, pero todos intuían que algo estaba a punto de suceder. Dentro del templo, el padre Ángel Espinosa se arrodillaba frente al Santísimo en profunda oración. Sus manos sostenían la carta del Papa, ya arrugada por tantas veces que la había leído.
Cada palabra parecía cobrar un nuevo sentido conforme se desarrollaban los acontecimientos. La fe será probada en medio de la cruz. Andrés se acercó en silencio y se arrodilló junto a él. «Padre, si intentan sacarlo de aquí, ¿qué haremos?». El sacerdote lo miró con serenidad. «Hijo, no nos defenderemos con gritos ni con violencia. Si llega el momento, nuestra respuesta será la oración. La cruz nunca se enfrenta con odio, se carga con amor». Mientras tanto, Mariana y Luis ajustaban el equipo de transmisión. El canal de la parroquia había alcanzado más de 10 millones de suscriptores en pocos días, y cada palabra del Padre Ángel era seguida en directo por millones de personas alrededor del mundo. A media mañana llegaron al atrio vehículos oficiales. Un grupo de agentes descendió en silencio, acompañados por funcionarios del gobierno. La multitud, en alerta, comenzó a rezar el rosario en voz alta. El eco de las oraciones llenó las calles como un muro espiritual. El líder del operativo se acercó al templo y pidió hablar con el sacerdote. El Padre Ángel salió con la Biblia en las manos y la carta en el bolsillo. Frente a los agentes y la multitud expectante, pronunció unas palabras que quedarían grabadas en la memoria de todos. Si han venido a silenciar la fe de este pueblo, sepan que no pueden hacerlo. No porque yo sea fuerte, sino porque la verdad no puede ser encadenada. El silencio que siguió fue interrumpido por los cantos de los fieles. Cristo vive, Cristo reina, Cristo impera. Los agentes, desconcertados, retrocedieron unos pasos. El funcionario al mando, visiblemente incómodo, solo dijo: «Esto no termina aquí». Se retiraron sin incidentes, pero el mensaje era claro: la vigilancia se intensificaría. Esa noche, en la transmisión en vivo, el Padre Ángel habló al mundo: «Hermanos, lo que vivimos no es una lucha política ni personal. Es un llamado a permanecer firmes en la fe. Suscríbanse al canal y recen con nosotros. La oscuridad puede rodearnos, pero la luz de Cristo siempre prevalecerá». Mientras las campanas sonaban en la torre del templo, la multitud encendía velas y continuaba en vigilia. Nadie sabía cuánto tiempo duraría aquella calma, pero todos sentían que se aproximaba la prueba más grande. La mañana del 7 de julio amaneció con la parroquia de San Juan Bautista convertida en el epicentro de la fe en México. Peregrinos llegaban desde ciudades lejanas con rosarios, flores y cartas de agradecimiento. Algunos venían buscando un milagro, otros simplemente para presenciar lo que describían como un mover de Dios en la tierra. Sin embargo, entre la multitud también se infiltraban reporteros hostiles y grupos que buscaban cualquier motivo para desacreditar al Padre Ángel Espinosa. En el interior del templo, el sacerdote preparaba la misa del día. La carta del Papa seguía sobre el altar, protegida en un marco sencillo de madera. Era más que un mensaje. Se había convertido en símbolo y recordatorio de la misión que le había sido encomendada. Andrés, que ayudaba a organizar a los voluntarios, notaba la tensión en el rostro del padre. «Padre, ¿está bien?», preguntó con cautela. «Sí, hijo», respondió Ángel con voz suave. «Solo me pregunto si estamos listos para lo que viene». Las palabras del Papa no fueron solo consuelo, también fueron advertencia. Afuera, el murmullo de la multitud se transformó en cantos. Mariana y Luis preparaban la transmisión en vivo. El canal de la parroquia había alcanzado cifras impensables, más de 12 millones de suscriptores. Cada palabra del sacerdote era replicada en redes sociales, generando debate en todo el mundo. La misa comenzó en un silencio reverente. Durante la homilía, el Padre Ángel levantó la Biblia y la carta. «Hermanos, el Santo Padre nos recordó que la verdadera prueba de la fe no son los milagros, sino la cruz. Hoy les pregunto, ¿estamos dispuestos a cargarla juntos?». Un murmullo de aprobación recorrió el templo.
Los fieles levantaron sus rosarios al unísono. La escena transmitida en directo conmovió a millones que lo veían desde sus hogares. Pero mientras la misa avanzaba, un grupo de críticos irrumpió en el atrio con megáfonos, gritando acusaciones y burlas. La multitud reaccionó con nerviosismo, pero el sacerdote, desde el altar, levantó la mano. «No respondan con ira», dijo con voz firme. «Recuerden que nuestra lucha no es contra personas, sino contra la oscuridad que quiere dividirnos». Los fieles se arrodillaron espontáneamente y comenzaron a rezar en voz alta. El canto del Ave María se elevó sobre los gritos hasta silenciarlos por completo. Los manifestantes, desconcertados, bajaron sus megáfonos y se marcharon en silencio. Esa noche, al concluir la jornada, el Padre Ángel habló a la cámara de la transmisión. Si están viendo esto, únanse en oración. Suscríbanse para que más personas reciban este mensaje, no porque sea tendencia, sino porque el mundo necesita esperanza. En una oficina lejana, funcionarios observaban la transmisión en vivo. Uno de ellos, con gesto serio, dijo: «Esto ya no es solo fe, es un movimiento que no podemos ignorar». El amanecer del 8 de julio encontró a la parroquia rodeada de una multitud aún mayor que en los días anteriores. Las calles aledañas estaban llenas de peregrinos que pasaban la noche rezando, cantando y sosteniendo velas encendidas. La noticia del mensaje papal y de los supuestos milagros había cruzado fronteras. Familias de Guatemala, El Salvador y hasta Estados Unidos habían viajado para presenciar lo que describían como un avivamiento en tierra mexicana. Dentro del templo, el Padre Ángel Espinosa se arrodillaba frente al altar. La carta del Papa, ahora enmarcada en vidrio para preservarla, permanecía junto al crucifijo. Las palabras del Santo Padre lo seguían acompañando. «Prepárate para guiar a tu pueblo cuando llegue la prueba». Y esa prueba parecía estar cada vez más cerca. Mariana y Luis revisaban las cámaras y el equipo de transmisión. El canal de la parroquia había superado los 13 millones de suscriptores. Millones de personas esperaban el mensaje diario del sacerdote, convirtiendo cada misa en un evento global. «Padre», dijo Mariana, «la prensa internacional quiere entrevistarlo. CNN, EWTN y hasta medios europeos. ¿Aceptará?» Él negó con la cabeza, sereno. «No vine aquí a dar entrevistas, vine a proclamar el Evangelio. Si quieren escucharlo, que se unan a la misa. Aquí está el mensaje». Esa tarde, durante la celebración, el templo rebosaba de fieles y la plaza estaba tan llena que algunos debían seguir la transmisión desde pantallas improvisadas en las calles. El ambiente era de recogimiento, pero también de tensión. Se rumoreaba que las autoridades planeaban intervenir debido a la magnitud de las concentraciones. En la homilía, el Padre Ángel levantó la Biblia y la carta del Papa. «Hermanos, no se dejen engañar por el miedo. Lo que vivimos no es un espectáculo ni un acto de rebeldía. Es el llamado de Dios a volver a lo esencial, la oración, el perdón y la fe». Las palabras resonaron con fuerza, muchos comenzaron a llorar, otros alzaron sus rosarios en silencio. En medio de la multitud, un hombre que había participado en las protestas anteriores se abrió paso hacia el altar. Lloraba desconsolado. Al llegar frente al sacerdote, se arrodilló. «Padre, me burlé de usted y de todo esto, pero ayer, mientras rezaban, sentí algo que no puedo explicar. Quiero pedir perdón». El silencio en la iglesia fue absoluto. El sacerdote lo ayudó a ponerse de pie y lo abrazó. «Hijo, la misericordia de Dios es más grande que cualquier pecado. Bienvenido a casa». Los aplausos estallaron. Mariana captó el momento en vivo y en cuestión de minutos, la escena se viralizó en todo el mundo. Pero mientras la multitud celebraba, en una oficina del gobierno se redactaba un documento que cambiaría el rumbo de los acontecimientos. Una orden oficial
para desalojar el templo si la situación no se normalizaba en las próximas 48 horas. El 9 de julio amaneció con un aire de incertidumbre. Mientras miles de fieles seguían en oración frente a la parroquia de San Juan Bautista, en despachos del gobierno se ultimaban los detalles para ejecutar la orden de desalojo. Oficialmente, el argumento era seguridad pública, pero quienes acompañaban al padre Ángel Espinosa sabían que detrás de esa decisión había presiones políticas y sectores contrarios al movimiento espiritual que había nacido en torno a la carta papal. En el templo, el sacerdote permanecía en oración junto al crucifijo y la carta del Papa. Había pasado gran parte de la noche en vela, pidiendo claridad y fuerza para lo que vendría. Andrés y Mariana estaban a su lado, conscientes del riesgo, pero decididos a permanecer hasta el final. «Padre», preguntó Andrés con voz temblorosa, «¿y si vienen hoy a sacarnos?» El sacerdote lo miró con serenidad. «Si llegan, no resistiremos con violencia, nos arrodillaremos y rezaremos. Esa será nuestra respuesta». A media mañana, el rumor se confirmó. Vehículos oficiales se dirigían hacia la parroquia. En las redes sociales, la noticia se propagó en segundos. Miles de personas comenzaron a congregarse alrededor del templo para protegerlo con su presencia pacífica. El canal de la parroquia alcanzó cifras récord. Más de 15 millones de personas seguían la transmisión en vivo. Las campanas del templo comenzaron a repicar. No era una señal de alarma, sino de convocatoria a la oración. La multitud, en silencio, se arrodilló en las calles. El murmullo del rosario se elevó como un clamor que envolvía todo el barrio. Los vehículos llegaron poco después del mediodía. Agentes descendieron en formación, pero se encontraron con una imagen que los desarmó. Cientos de personas de rodillas, en silencio absoluto, sosteniendo crucifijos y rosarios. No había gritos ni confrontación, solo oración. El líder del operativo pidió hablar con el sacerdote. El padre Ángel salió del templo con la Biblia en alto y la carta del Papa en su pecho. Se acercó sin miedo. «Padre Espinosa», dijo el funcionario, «tenemos órdenes de desalojar. Por favor, colabore y evite incidentes». El sacerdote respondió con voz firme pero tranquila. «Este es un lugar de oración. Si quieren llevarme, aquí estoy. Pero sepan que la fe de esta gente no se puede desalojar». El silencio que siguió fue profundo. Los agentes, desconcertados ante la multitud arrodillada, dudaron en avanzar. En la transmisión en vivo, millones de personas presenciaban el momento con lágrimas y oraciones. De repente, un rayo de luz atravesó las nubes y bañó el altar visible desde la puerta abierta del templo. El murmullo de asombro recorrió la multitud. Los agentes bajaron la mirada. Algunos incluso se persignaron. El líder del operativo, incapaz de dar la orden de avanzar, murmuró: «Retírense». Los vehículos se alejaron en silencio mientras los fieles rompían en cantos de alabanza. El padre Ángel, con lágrimas en los ojos, se dirigió a la multitud. «Hermanos, hoy Dios nos recordó que su luz brilla incluso en la oscuridad más densa. Mantengamos la fe porque la prueba aún no termina. La retirada del operativo no puso fin a la tensión, al contrario, la aumentó». Los noticieros nacionales transmitieron en vivo la escena de cientos de personas arrodilladas, rezando, mientras los agentes se retiraban. En pocas horas, el video se convirtió en tendencia mundial, despertando reacciones encontradas. Mientras millones lo celebraban como un acto de fe heroica, otros lo criticaban como un desafío abierto a la autoridad. Dentro de la parroquia, el ambiente era distinto. Paz y gratitud. El padre Ángel Espinosa permanecía en silencio frente al altar, sosteniendo el crucifijo entre sus manos.
A su alrededor, Mariana, Luis y Andrés organizaban turnos de oración para mantener la vigilia continua. «Padre», dijo Mariana con voz suave, «acaban de avisar que vendrán más peregrinos desde Michoacán y Querétaro. No hay espacio para tanta gente». Él asintió, consciente del desafío. «No importa cuántos seamos, lo importante es que cada corazón que llegue encuentre a Cristo, no a mí». Al caer la tarde, la multitud en el atrio comenzó a cantar el Ave María. El coro improvisado se mezclaba con el sonido de las campanas, creando un ambiente casi celestial. En la transmisión en vivo, más de 17 millones de personas se unían al rezo desde sus hogares, transformando aquel pequeño templo en un faro espiritual para el mundo. Pero mientras la fe crecía, la presión externa aumentaba. Autoridades civiles y algunos líderes religiosos exigían una solución inmediata. Temían que la concentración masiva se convirtiera en un foco de desorden o que el movimiento escapara a su control. Esa noche, el padre Ángel reunió a su equipo más cercano. «Hijos», comenzó, «las palabras del Papa en la carta fueron claras. Vendrán pruebas. Tal vez esta sea solo la primera. Si mañana vienen por mí, quiero que sigan orando. No por mi libertad, sino por la conversión de quienes no entienden lo que Dios está haciendo aquí». Andrés lo miró con lágrimas en los ojos. «Padre, ¿no tiene miedo?». El sacerdote sonrió con serenidad. «Sí, Andrés, pero el miedo se vence cuando uno sabe que no camina solo». En el exterior, la multitud encendió miles de velas que iluminaron las calles como un río de luz. Era una respuesta silenciosa a la oscuridad de las amenazas y la incertidumbre. En ese momento, mientras el canto del rosario se elevaba hacia el cielo, el padre Ángel sintió en su corazón una paz profunda. Sabía que el camino apenas comenzaba y que la carta del Papa no era un final, sino un mandato para los días que vendrían. El amanecer del 10 de julio llegó con una calma engañosa. Las calles alrededor de la parroquia de San Juan Bautista permanecían llenas de peregrinos que habían pasado la noche rezando. Pero el silencio era distinto. Todos sabían que algo importante se avecinaba. Las redes sociales informaban que el gobierno había convocado a una reunión de emergencia para decidir el futuro de las concentraciones en el templo. Dentro de la iglesia, el padre Ángel Espinosa celebraba la misa matutina con voz serena. A su lado, la carta del Papa reposaba sobre el altar, ya convertida en símbolo de resistencia espiritual para miles. En la homilía, recordó las palabras que habían marcado los últimos días. «Hermanos, el Santo Padre nos advirtió que la fe sería probada en medio de la cruz. Quizá esa prueba esté más cerca de lo que pensamos, pero no debemos temer. La cruz no es derrota, es el camino a la victoria de Dios». Mariana transmitía en vivo. Los comentarios en el chat eran una mezcla de oraciones, mensajes de apoyo y testimonios de conversión. Familias enteras compartían cómo el mensaje del Padre había cambiado su manera de vivir la fe. Tras la misa, Andrés se acercó al sacerdote con rostro preocupado. «Padre, escuché rumores. Dicen que podrían arrestarlos si no dispersamos a la gente». El sacerdote lo miró con calma. «Hijo, si eso sucede, que sea para gloria de Dios. Pero no dejaré de proclamar la verdad porque alguien tenga miedo de escucharla». A mediodía, un grupo de periodistas llegó al atrio con cámaras y micrófonos. Querían declaraciones sobre la carta del Papa y sobre los milagros atribuidos a la parroquia. El padre Ángel salió y con la Biblia en una mano y la carta en la otra, habló brevemente. «No busquen en mí un protagonista. Lo que está ocurriendo no es obra de un hombre, sino del Espíritu Santo que sigue actuando en su iglesia». Sus palabras se propagaron rápidamente. Esa tarde, más de 20 millones de personas seguían la transmisión en línea. El fenómeno ya no era local, era mundial. Pero mientras el fervor crecía, también lo hacía la tensión.
En un despacho gubernamental, funcionarios analizaban el impacto del movimiento y las implicaciones políticas de permitir que continuara. Si no actuamos pronto, dijo uno de ellos, esto se nos va de las manos. En el templo, ajeno a esas conversaciones, el Padre Ángel guiaba el rezo del rosario junto a miles de fieles. Su voz era firme, pero en su interior sabía que se acercaba un momento decisivo. La tarde del 10 de julio cayó con un cielo gris que parecía presagiar tormenta. La multitud reunida frente a la parroquia seguía creciendo. Familias enteras llegaban con velas y rosarios, mientras grupos de voluntarios organizaban comida y agua para los peregrinos que llevaban días en vigilia. El movimiento espiritual que había comenzado con la carta del Papa ya no podía ser ignorado por nadie. Dentro del templo, el Padre Ángel Espinosa permanecía en oración. La carta papal reposaba sobre el altar, protegida por un cristal sencillo. Cada palabra del documento resonaba en su mente. La fe será probada en medio de la cruz. Él sabía que esa prueba ya no era una advertencia futura. Estaba ocurriendo en ese mismo momento. Padre, dijo Mariana mientras revisaba la transmisión en vivo, tenemos más de 22 millones de personas conectadas. Nunca en la historia del canal habíamos visto algo así. Él asintió sin levantar la mirada del crucifijo. Entonces el mensaje debe ser claro. No es sobre mí, es sobre Cristo. Durante la homilía de esa tarde, el sacerdote habló con voz firme, pero llena de ternura. Hermanos, la carta del Papa nos recordó que el milagro más grande no es el que vemos con los ojos, sino el que ocurre en el corazón. Si hoy están aquí buscando una señal, mírense por dentro. Si sienten paz en medio de la tormenta, ya han visto un milagro. Un murmullo de aprobación recorrió el templo. Muchas personas comenzaron a llorar en silencio. Al finalizar la misa, el Padre Ángel salió al atrio para saludar a los peregrinos. Fue entonces cuando un grupo reducido de manifestantes apareció, gritando consignas contra la fe. La multitud reaccionó, pero el sacerdote levantó la mano pidiendo calma. No respondan con ira, dijo. Ellos también buscan la verdad, aunque no lo sepan. Sorprendentemente, las palabras del padre desarmaron la tensión. Algunos de los manifestantes bajaron sus carteles y se marcharon en silencio, conmovidos por la serenidad del ambiente. Esa noche, el rosario se rezó en absoluta paz. Las velas iluminaban las calles y el canto del Ave María se escuchaba a varias cuadras de distancia. La transmisión alcanzó cifras históricas. Millones de personas desde sus hogares se unieron a la oración. Pero mientras el pueblo rezaba, en una sala de juntas del gobierno se firmaba una orden definitiva. En 24 horas, la parroquia debía ser desalojada. El Padre Ángel, ajeno a la inminente decisión, se arrodilló frente al altar y susurró una oración sencilla. Señor, si esta es la cruz que me pides cargar, dame la gracia para no soltarla. La mañana del 11 de julio amaneció con un silencio tenso. El rumor del desalojo se había filtrado entre los fieles, y aunque nadie sabía con certeza cuándo ocurriría, todos intuían que la calma no duraría mucho. Aún así, miles de personas permanecían frente a la parroquia de San Juan Bautista, rezando sin cesar, aferradas a sus rosarios y cantando himnos que resonaban como un eco de resistencia pacífica. Dentro del templo, el Padre Ángel Espinosa celebró una misa temprana. Sus palabras eran serenas, pero en su interior sabía que aquel podía ser el último día en que predicara en ese lugar. En la homilía citó nuevamente la carta del Papa. Habrá momentos en que todo parezca derrumbarse, pero en la cruz está la victoria. Hermanos, si hoy llega la prueba, no teman. Cristo camina con nosotros. Al terminar la misa, se reunió con su equipo cercano. Mariana tenía el rostro serio, Luis apenas hablaba.
Andrés, que había cambiado por completo desde aquel primer milagro, sostenía la Biblia con manos temblorosas. «Padre», dijo Mariana, «hay rumores de que el operativo será hoy mismo». El sacerdote asintió con calma. «Entonces, más que nunca, debemos responder con oración. Pase lo que pase, que nuestra reacción sea un testimonio». A mediodía, las campanas comenzaron a repicar. La multitud, en silencio, se arrodilló en las calles. En la distancia, el ruido de motores confirmaba lo que todos temían. Varias camionetas oficiales se aproximaban. La transmisión en vivo captaba cada detalle. Millones de personas seguían el momento en tiempo real. Los comentarios inundaban el chat. «Estamos orando desde Colombia. Gloria a Dios en medio de la tormenta. Que se haga su voluntad». Cuando los vehículos llegaron, el líder del operativo descendió y se abrió paso hasta el atrio. «Padre Espinosa», dijo con voz firme, «tenemos orden de desalojar. Por favor, colabore para evitar incidentes». El sacerdote levantó la Biblia y la carta del Papa mirándolo a los ojos. «Hijo, este lugar pertenece a Dios y a su pueblo. No me opongo a ustedes, pero tampoco abandonaré mi misión». Los fieles, sin que nadie lo ordenara, comenzaron a cantar el Ave María en voz baja. El canto se extendió como un río que envolvía a los agentes. Algunos bajaron la mirada, otros se persignaron discretamente. El líder del operativo vaciló. Sabía que tenía órdenes claras, pero también sentía el peso de aquel momento sagrado. «Denme un momento», susurró a su radio. La multitud permanecía en oración. Nadie se movía. El silencio y los cantos se mezclaban en una escena que parecía suspendida en el tiempo. En lo alto del campanario, las campanas sonaron de nuevo, y en ese instante, un rayo de luz atravesó las nubes y bañó el altar visible desde la puerta abierta. Para muchos, fue una simple coincidencia. Para otros, una confirmación divina. El 11 de julio por la tarde, la tensión alcanzó su punto máximo. Los vehículos oficiales seguían estacionados frente a la parroquia y la multitud, de rodillas en oración, no se movía. El cielo, cubierto de nubes grises, parecía reflejar la incertidumbre que se vivía en el lugar. En la transmisión en vivo, millones de personas presenciaban cada segundo de lo que se sentía como un momento decisivo. Dentro del templo, el padre Ángel Espinosa permanecía frente al altar con la carta del Papa en sus manos. Había leído esas palabras una y otra vez en los últimos días. La fe será probada en medio de la cruz, pero la gracia sobreabundará. Ahora, esas frases resonaban con más fuerza que nunca. «Señor», susurró, «si este es el momento, que se haga tu voluntad». El líder del operativo entró en el templo acompañado de 2 agentes. El silencio era absoluto. Solo se escuchaba el murmullo de las oraciones en el atrio. Se acercó al sacerdote con semblante serio. «Padre Espinosa, debo insistir, tiene que desalojar este lugar». El sacerdote lo miró con calma y respondió: «No resistiré si deciden llevarme, pero sepan que la fe que han despertado aquí no se puede detener. No es mi obra, es la obra de Dios». En ese instante, una mujer de la multitud gritó desde la puerta: «¡Miren el crucifijo!». Todos levantaron la vista. Una luz intensa filtrada entre las nubes iluminaba el crucifijo sobre el altar. El brillo era tan fuerte que incluso los agentes retrocedieron, sorprendidos. Algunos se persignaron en silencio, otros comenzaron a llorar. El líder del operativo, conmovido por la escena, guardó silencio por varios segundos. Luego bajó la mirada y susurró a los suyos: «Retírense». Los agentes se marcharon sin pronunciar palabra. Afuera, la multitud rompió en cantos y aplausos, no de victoria sobre alguien, sino de gratitud a Dios. El Ave María resonó como un eco interminable. El padre Ángel levantó la carta del Papa y habló a la multitud y a los millones que lo veían en línea. «Hermanos,
Hoy hemos visto que la fe puede mover montañas, pero no se trata de un milagro visible, sino del milagro que ocurre en el corazón cuando confiamos en Dios en medio de la tormenta. La transmisión terminó con la imagen del sacerdote arrodillado ante el altar, en silencio, rodeado por un pueblo que había redescubierto la fuerza de la oración. Esta historia no es solo sobre un sacerdote o una carta del Papa. Es un recordatorio de que Dios sigue obrando en el mundo actual, llamándonos a mantenernos firmes incluso cuando todo parece derrumbarse. La fe verdadera no depende de señales extraordinarias, sino de confiar en que el amor de Cristo es suficiente. Invitación. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete y comparte este mensaje. Que más personas conozcan que la esperanza no muere y que, aún en los días más oscuros, la luz de Dios nunca deja de brillar.